podcast número 116. Empezamos hoy a escuchar apartes de la predicación acerca de Gedeón, que tiene que ver con el liderazgo en la familia. Serán algunos capítulos de este podcast que te van a enseñar muchos principios que podrás poner en práctica no solamente en tu vida de liderazgo en el trabajo o en la sociedad, sino que haremos un especial énfasis en el liderazgo en la familia. En el día de hoy, antes de empezar a hablar de Gedeón, haremos un breve recuento para que históricamente podamos ubicarnos en el momento propicio cuando Dios levanta 10 jueces para juzgar a Israel, entre ellos Gedeón. Ese recorrido histórico nos ayudará a ubicarnos exactamente donde en el próximo podcast empezaremos a hablar de los detalles importantes en la vida de este líder y de cuántas cosas podemos aprender de todo lo que le sucedió, de sus experiencias, de su encuentro con Dios, de las veces en que le tocó derribar los altares y cambiar las costumbres que traía su padre y su familia, de cómo Dios lo fue levantando en un gran líder. Hola. Yo soy José Ordóñez y les invito a que disfruten el podcast del día de hoy, agradeciéndoles sus oraciones porque mi salud fuera restaurada. Bueno, ya estamos nuevamente aquí. Por ahora te invito a que disfrutes el podcast del día de hoy. Bienvenidos. Jueces capítulo número 6, ¿ok? Hablando de uno de los 10 jueces que levantó Dios en la época de los jueces. Leo Jueces capítulo número 6, desde el versículo número 1, dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Me detengo un momentico aquí para ubicarnos, como suelo hacerlo cuando predico, ubicarnos un poquito en el contexto histórico, en el contexto de lo que está pasando, en el contexto de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El pueblo de Dios habita en una tierra que Dios les había prometido. Los voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. Ustedes vivirán en casas que no construyeron, beberán de cisternas que no cavaron, comerán de olivares que no sembraron. En Deuteronomio capítulo número 6 empieza más o menos esta historia. Bueno, viene desde tiempos en donde Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, allá en Ur de los Caldeos, y le dice: y ve a la tierra que yo te mostraré, y le da una promesa. Pero luego el pueblo de Dios queda como esclavo en Egipto, y luego cuando Dios los saca de allá con gran despliegue de fuerza, los lleva por el camino en un día, ese Deuteronomio 6, donde Dios le dice a Moisés, Moisés, llámame a todos los varones de la casa, porque es consecuentemente que tenemos que hablar a los varones de los hogares, que se supone que son los que dictan las normas, las sentencias, el camino, lo que habría de hacer, cómo se comporta una familia, cómo debemos vivir, cómo debemos convivir. Llámeme a esos varones porque les voy a advertir algo. Van rumbo a una tierra, están a puertas de tomar una tierra donde yo les voy a dar nada de lo que ustedes merecen. Lo que yo les voy a dar es por mi eterno amor que tengo hacia ustedes. Los amo mucho. Cuando estén allá y tengan eso que no merecen, que mi amor les da, cuídense de no olvidarse de Dios, el Dios que los sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Así les dice en Deuteronomio número 6. Esta vendría siendo como una segunda parte de una primera predicación que algún día hice aquí, que se llama La generación del silencio. No sé si la recuerden, si no la buscan, que de todas maneras está en la red. La generación del silencio, en donde veíamos cómo en la palabra de Dios los saca de la esclavitud, les dice que por favor no se olviden. Luego de ahí pasábamos al capítulo 24 de Josué, en donde Josué decía: oiga, estamos en estos momentos en la tierra que Dios nos prometió que nos habría de dar. Váyanse a las casas, váyanse a vivir a las casas que ustedes no construyeron. Váyanse a comer de los olivares que ustedes no sembraron.
Vaya, beban del agua de las cisternas que ustedes no cavaron, porque Dios ya cumplió la promesa. Lo que hace Josué es dividir la tierra. Empieza por cada tribu, excepto por la de Leví, empieza a dividirles la tierra. La tribu de Neftalí que coja de la puntica aquella al cerro aquel. La tribu de Judá que agarre desde ese río hasta por acá, por este lado, y empieza a dividir y les entrega la tierra, la divide. Y al final, en el capítulo 24, versículo número 15, dice una de las frases más hermosas y más importantes que todo varón líder de su casa debe tener en cuenta. Dice Josué: ustedes verán si seguirán haciendo lo que hacían sus antepasados al otro lado del río Éufrates. Dos ríos hay ahí, el Éufrates y el Jordán. De detrás del Éufrates, Dios llama a Abraham con una promesa y lo hace pasar. Aquí le habla a Moisés, y luego, cuando cruzan el Jordán, entonces toman la tierra prometida. Entonces Josué, ya en la tierra prometida, habiendo dividido, habiendo cumplido la promesa que Dios les había hecho, les dice: ustedes verán si seguirán haciendo las porquerías que hacían sus antepasados, sus abuelos, sus nonos, sus bisabuelos, sus bisenonos, como quiera que sea, allá del otro lado del río Éufrates, o si seguirán haciendo lo que hacían antes del río Jordán, ¿sí? O si ahora de este lado del Jordán ustedes quieren vivir como viven sus vecinos. Como quiera que sea, yo he cumplido. Llevo muchos años como hombre público siendo un profesional, pero voy a poner el orden debido en mi vida. Porque no es primero el hombre profesional y público y lo que tengo que hacer por ustedes. Voy a dedicarme a lo que verdaderamente es importante. Y dice esa frase maravillosa: porque yo y mi casa serviremos al Señor. Ya no me importa lo que yo haya hecho y lo que yo, toda la vida, siendo el segundo de Moisés, viendo desde lejos la tierra prometida, cuando los demás veían que habían unos gigantes, que entre dos gigantes cargaban un racimo de uvas, muchos se asustaron y dijeron: nosotros ante sus ojos éramos como pulgas. Yo nunca dije eso, yo lo que dije sí, pero llevaban unos grandes racimos, unos frutos que el Señor nos va a dar para nosotros. No me importa, nunca miré el gigante, nunca miré el gigante. De hecho, al final de su vida, cuando su compañero de líderes de batallas, así como Moisés tuvo a Josué, que fue su segundo, también Josué tuvo a Caleb como su segundo. Y Caleb, después de los años 60, cuando ya iba llegando a los años 60, le dice: oiga, Josué, mire que yo he trabajado con usted, yo me he esforzado, yo no he parado de trabajar, hermano. No fuimos nosotros dos los que fuimos y miramos y espiamos la tierra, y nosotros no hablábamos de los gigantes ni le tuvimos nunca miedo a los gigantes. Vimos el fruto de lo que Dios nos estaba prometiendo. Así que, Josué, dame ese monte. Y le decían a Caleb: uy, en ese monte Hebrón, eso allá hay unos gigantes imposibles, a usted no le va a alcanzar la vida, usted ya está viejo, usted ya está acabado. Y él dice: no, dame ese monte y yo lo tomo en el nombre del Señor, y no me importan los gigantes que están allá. Ok, esos dos. El que habla es Josué, que dice: ya les entregué la tierra, ya hice todo a nivel profesional. Se voltea y dice: de esta puerta hacia adentro está lo que verdaderamente es importante en mi vida. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no voy a dar cuenta, dice Josué. En letra sencilla está diciendo: yo no voy a dar cuenta por lo que hice públicamente ni por ustedes. Ustedes verán si seguirán haciendo lo mismo que han hecho los antepasados, pero yo y mi casa, yo respondo es por mi casa. Por mi casa respondo yo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí está. Luego, cuando nos saltábamos hasta el segundo capítulo de Jueces, en el segundo capítulo de Jueces dice: se murió Josué y se murió toda esa generación, ¿cierto? Y se levantó otra generación que no conocía del Señor ni sabía lo que Dios había hecho. Mire lo que pasó aquí en Deuteronomio 6. Moisés llama a los hombres de las casas y le dice: dice el Señor que los va a llevar a una tierra donde los va a bendecir, que cuando lleguen allá no se olviden que Él es Dios. ¿Cómo lo tendrán que hacer? Y les dice: estas palabras que yo te mando hoy se las hablarás a tu hijo, y al hijo de tu hijo, y al hijo de tu hijo de tu hijo. Tienes que andar hablando 3 generaciones, y luego tu hijo tiene que hablar 3 generaciones, y luego tu hijo tiene que hablar 3 generaciones. En ese tiempo no existía la Biblia como usted la tiene hoy en día. Existía la tradición oral. De generación en generación la ley de Dios era compartida oralmente. ¿Ok?
Por aquí, por este lado, no se había inventado todavía ni siquiera el papel. Entonces se escribía en tablillas, en piedra. ¿Se imagina si uno llevara una Biblia escrita en piedra? O escrita en barro. Entonces, como no se podía ni llevar ni en tablillas ni en barro, ¿cómo se transmitía la palabra de Dios de generación en generación? Los niños judíos antes de los 13 años ya se sabían la ley de Dios, la Torá, de memoria, a los 13 años, porque el papá se paraba y decía: hijo, en esta casa nosotros no hacemos esto, hacemos esto, Dios demanda esto, vamos hacia un lugar donde Dios nos habrá de bendecir. El niño lo entendía, crecía con la ley de Dios, y luego ese niño, cuando era papá, se lo contaba a su hijo: hijo, vamos rumbo a una tierra que Dios nos prometió, Dios nos ha dicho, este es el decálogo, los 10 mandamientos, esta es la ley de Dios, tenemos que amarlo, tenemos que honrarlo. Y de generación en generación, hasta que llegó una generación que tomó la tierra, el regalo que Dios le dio, y dice Jueces 2, se levantó una generación que no conocía de Dios. Y ahí era donde, en esa predicación de la generación del silencio, yo les decía: hubo una generación de papás que le fallaron a sus hijos porque no hablaron quién era Dios. Y decía yo en esa predicación, les decía: parece que nosotros nos estamos pareciendo, como que somos un símil a esa generación, porque hoy en día el papá tiene miedo de hablar, la mamá tiene miedo de hablar. O sea, los papás dicen: ¿sabe qué, pastor? Yo ya me cansé de decirles, ¿sabe qué? Haga lo que se le dé la gana. Eso yo ya ni les digo. Eso no, hoy en día todo parece que está diseñado para darle libertad a los jóvenes y que vivan su vida como quieran. Entonces, los papás y las mamás están como esa generación del silencio. Se levantó una generación que no le contó a sus hijos lo que Dios había hecho por ellos, por lo cual dice Jueces 2, Dios los entregó en manos de sus enemigos, a los que ya no pudieron hacerles frente. Nos vamos luego. Dios, por amor y por misericordia a ese pueblo, levanta 10 jueces. Entre ellos estaba Sansón, estaba Débora, estaba Gedeón. En tiempos de los jueces, lo que hacía Dios era que levantaba un juez que juzgaba y libertaba al pueblo de tanto en tanto que vivía bajo la opresión de un pueblo. Esto lo dice la historia, no lo dice la palabra de Dios, pero la historia lo dice. Dice que los madianitas sí gobernaban a los israelitas, pero cuando usted comparaba a un madianita con un israelita, usted se preguntaba: ¿por qué los madianitas gobiernan, roban, asaltan a los israelitas, al pueblo de Dios, si no tenían una sola cualidad que los hiciera superior? Eran menores en tamaño, malos para la guerra, no tenían un orden, no tenían una estructura, malos en su alimentación. Muchos de ellos eran bobos, tarados, productos de que ellos practicaban las relaciones sexuales entre hermanos, entre primos, entre familiares. Tenían problemas de alcoholismo, de drogadicción, producto de que adoraban a sus dioses y se emborrachaban. O sea, era una caterva de gente que usted decía: estos nunca por sus propios medios hubieran podido gobernar o hacerle daño al pueblo de Dios. Solo que la palabra de Dios dice: por lo cual fue Dios el que los entregó en manos de gente que era muy inferior a ellos. Quizá en el día de mañana, cuando empecemos con el siguiente podcast, tengas que volver a escuchar este capítulo 116 para volver a ubicarte un poquito en el contexto histórico. Quizá tengas que hacerlo, pero mañana ya entraremos a aprender características, aptitudes, comportamientos que debe tener un líder. No resta más sino invitarlos a que, si quieren escuchar los 115 capítulos anteriores del podcast, vayas a joseordonezcristiano.com y allí encuentras no solamente los 115 capítulos, sino que además encuentras diferentes artículos. Ahí en el botón de podcast que está al lado del botón de donaciones puedes encontrar todos esos 115 capítulos. Por ahora te deseo que Dios te regale un lindo día y que saque del interior tuyo, de lo más profundo de tu ser, todas esas virtudes que seguramente puso para que te conviertas en un gran líder.